Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Helen Berhane, una cantante cristiana que pasó 32 meses encarcelada por negarse a renunciar a su fe en Jesucristo. Su historia nos recuerda que el poder de Dios no tiene límites, que su amor sostiene incluso en el valle más oscuro, y que la verdadera fe se prueba no en la comodidad, sino en el fuego del sufrimiento. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte a este canal, porque tenemos muchas más historias como esta, testimonios que glorifican el nombre de Jesús y nos recuerdan que seguirlo siempre vale la pena, sin importar el precio. Hay lugares en este mundo donde Dios parece estar más cerca, montañas donde el cielo se siente alcanzable, iglesias donde la adoración te envuelve como un abrazo, momentos junto a seres queridos donde su amor se hace tangible. Y luego están los otros lugares, los que ninguno de nosotros elegiría, los que nos hacen cuestionar si Él realmente está ahí. Yo encontré a Dios en un container de metal en medio del desierto eritreo. Lo encontré cuando mi cuerpo estaba roto, cuando mi estómago rugía de hambre, cuando el calor del día me quemaba la piel y el frío de la noche me hacía temblar sin control. Lo encontré cuando una compañera de celda con problemas mentales me arrancaba el cabello y pateaba mi comida. Lo encontré cuando el bastón caía sobre mi espalda una y otra vez. Suena imposible, ¿verdad? ¿Cómo puedes encontrar a Dios en medio de tanto horror? Ahí está el misterio más hermoso de la fe cristiana. Dios no nos promete que evitaremos el valle de sombra de muerte. Nos promete que Él estará con nosotros mientras lo atravesamos. Y créeme, cuando caminas por ese valle, cuando cada paso duele y cada respiración es una batalla, su presencia no es un concepto teológico. Es tu única razón para dar el siguiente paso. Soy Helen Berhane y mi crimen fue cantar. Mi sentencia fue 32 meses de tortura. Mi libertad vino envuelta en cicatrices que todavía cargo, pero mi historia no es sobre lo que ellos me hicieron, es sobre lo que Dios hizo en mí, a través de mí, y para gloria de su nombre. El olor del incienso llenaba cada rincón de nuestra pequeña casa en Asmara. Mamá siempre decía que el humo dulce que subía hacia el techo era como nuestras oraciones alcanzando el cielo. Yo tenía apenas 7 años, pero ya sabía que había algo especial en la forma en que mi abuela cerraba los ojos cuando cantábamos los himnos antiguos. Sus labios murmuraban despacio, saboreando cada palabra como si fuera miel, y sus manos arrugadas se alzaban con una reverencia que me hacía sentir que Dios mismo estaba en la habitación. Eritrea, mi tierra, un pedazo de África que huele a especias y café recién tostado, donde el sol pinta las montañas de naranja al atardecer y donde cada familia carga historias de supervivencia tatuadas en el alma. Crecí entre calles de adoquines desgastados y el murmullo constante del idioma tigrinya flotando en el aire. Pero más que nada, crecí envuelta en fe. Mi familia no era rica en dinero, pero éramos millonarios en algo que ningún gobierno podía quitarnos: el amor de Cristo. Papá trabajaba largas horas bajo el sol implacable, mamá tejía y vendía en el mercado, y yo cantaba. Cantaba mientras barría el piso de tierra de nuestra casa. Cantaba mientras cargaba agua del pozo comunitario. Cantaba mientras mis manos pequeñas ayudaban a mamá a preparar el injera, esa masa agria que es el corazón de cada comida eritrea. Mira, no sé exactamente cuándo supe que Dios me había dado este don. Tal vez siempre lo supe. Las melodías simplemente brotaban de mi interior como agua de un manantial. Componía letras en mi cabeza mientras caminaba, y antes de darme cuenta,
Esas palabras se convertían en himnos que la gente de nuestra iglesia comenzaba a cantar. Cuando tenía 17 años, sentí otro llamado palpitando en mi corazón. No solo quería cantar sobre el amor de Dios, quería vivirlo de manera tangible. Comencé a visitar hogares de ancianos y enfermos, aquellos que la sociedad había olvidado en rincones oscuros. El olor a enfermedad y soledad era pesado, pero debajo de ese olor yo percibía algo más, almas sedientas de esperanza. Me sentaba junto a camas donde la vida se escapaba despacio, sostenía manos temblorosas y arrugadas, cantaba suavemente y entre canción y canción les hablaba de Jesús. Les hablaba del Dios que no nos abandona ni siquiera cuando nuestros propios cuerpos nos traicionan, del Salvador que prepara moradas eternas para quienes creen en Él. Y veía algo milagroso, ojos apagados que volvían a brillar, sonrisas débiles que florecían en rostros marcados por el dolor. Hay algo profundamente hermoso en servir sin esperar nada a cambio. Cuando das desde un corazón puro, recibes multiplicado por 100. Cada vez que salía de aquellas visitas, sentía que mi fe se fortalecía, que mi propósito se clarificaba. Pero la vida, como suele hacer, me tenía preparada una lección dolorosa. Me casé joven, demasiado joven, quizás. Él era un hombre que parecía bueno al principio, que sonreía en los lugares correctos y decía las palabras apropiadas. Pero el matrimonio tiene una manera brutal de revelar quiénes somos realmente cuando las puertas se cierran y las máscaras caen. No voy a entrar en detalles porque hay heridas que merecen privacidad, pero basta decir esto. Un día él decidió que yo ya no era lo que quería y se fue. El divorcio en nuestra cultura no es solo el fin de un matrimonio, es una marca, un estigma que te persigue como una sombra. Las miradas de lástima, los susurros detrás de tu espalda, la vergüenza que se pega a tu piel sin importar cuánto te laves. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin lágrimas, donde cuestioné mi valor, donde me pregunté si Dios realmente tenía un plan para alguien como yo, desechada, rota, marcada. Pero aquí está la cosa sobre Dios. Él tiene una habilidad sobrenatural para transformar nuestras cenizas en belleza, para tomar lo que el mundo llama desperdicio y convertirlo en una obra maestra. Decidí abrir un salón de belleza. Con los pocos ahorros que tenía y la ayuda de mi familia, conseguí un pequeño local. Nada lujoso, solo un espacio modesto con 2 sillas, algunos espejos y productos básicos. Pero se convirtió en mucho más que un lugar para cortar cabello y hacer trenzas. Se convirtió en un santuario. Las mujeres llegaban cargando más que el peso de su cabello. Llegaban con matrimonios destrozados, con hijos rebeldes, con sueños aplastados por la pobreza. Y mientras mis manos trabajaban entre sus rizos, mi boca compartía el Evangelio. No de manera forzada o religiosa, sino natural, como quien comparte agua fresca en un día caluroso. Les decía mientras trenzaba cuidadosamente que existe alguien que las ve, que conoce cada lágrima que han derramado en secreto, y ese alguien las ama con un amor que no cambia, que no abandona, que no se rinde. Mi salón se llenó, no porque yo fuera la mejor estilista de Asmara, sino porque las mujeres salían de ahí diferentes. Salían con algo más que un nuevo peinado. Salían con esperanza renovada brillando en sus ojos. Paralelamente, mi música seguía creciendo. Las iglesias me invitaban cada vez más. Cantaba en bodas, en servicios dominicales, en reuniones de oración, y mi corazón ardía con un deseo que se hacía más intenso cada día. Quería que mi música alcanzara más allá de las 4 paredes de un templo.
Entonces conocí a un grupo de hermanos cristianos que estaban produciendo un filme. Se llamaba El Evangelio es la cura para el mundo. Me invitaron a participar, a contribuir con mi voz y mis canciones. Trabajamos con pasión, con lágrimas, con la convicción de que estábamos haciendo algo que trascendía el arte. Estábamos proclamando verdad en medio de un mundo enfermo. Y entonces decidí grabar mi primer álbum completo, Soy ungida. Ese título no era arrogancia, era declaración, era reconocimiento de que cada nota, cada palabra, cada melodía era un regalo que Dios había depositado en mi interior, y yo simplemente era el vaso a través del cual su gloria fluía. El año 2003. El álbum salió al mercado y algo inesperado sucedió. Se volvió popular, muy popular. Los jóvenes de Eritrea comenzaron a comprar el CD. Lo escuchaban en sus casas, en sus reuniones, en las calles, incluso tiendas seculares, lugares que nunca habían vendido música cristiana, empezaron a tenerlo en sus estantes. El filme también se distribuía. El mensaje del Evangelio estaba penetrando espacios que antes parecían impenetrables. Yo estaba asombrada. Cada vez que alguien me detenía en la calle para contarme cómo una de mis canciones había tocado su corazón, sentía que mi alma se expandía de gratitud. Susurraba constantemente: «Gracias, Jesús. Usa esta voz pequeña para tu gloria inmensa». Pero mientras mi música se expandía, algo oscuro también crecía en las sombras. Algo que yo no podía ver todavía, pero que pronto cambiaría cada aspecto de mi existencia. El gobierno había comenzado a observar, a seguir, a tomar notas. Verás, en mayo del año 2002, nuestro gobierno había tomado una decisión que cortó como cuchillo. Solo 4 religiones serían permitidas oficialmente: la Iglesia Ortodoxa, la Católica, la Luterana y el Islam. Todo lo demás, especialmente las iglesias evangélicas y pentecostales como la nuestra, fue declarado ilegal. Ilegal adorar libremente, ilegal reunirnos, ilegal predicar el Evangelio que había transformado nuestras vidas. Las iglesias fueron cerradas con candados pesados, los pastores fueron vigilados, y quienes nos atrevíamos a continuar con nuestras actividades cristianas, lo hacíamos en secreto, en casas, en sótanos, en lugares escondidos donde pensábamos que las autoridades no nos encontrarían. Pero yo no podía simplemente callar, no podía guardar la luz debajo de una vasija. Así que seguí predicando, seguí cantando, seguí enseñando. La tarde del 13 de mayo del 2004 era como cualquier otra. El cielo estaba despejado, esa clase de azul intenso que solo existe en África. Yo estaba en una iglesia subterránea, literalmente en el sótano de una casa, enseñando a un grupo de jóvenes. Sus rostros brillaban con hambre de conocer más sobre Jesús. Hacían preguntas profundas y yo respondía con todo mi corazón. Estábamos en medio de una discusión sobre el costo del discipulado cuando escuchamos el sonido: botas pesadas sobre el piso de arriba, voces ásperas gritando órdenes, el crujido de puertas siendo forzadas. Los jóvenes me miraron con terror en sus ojos. Yo sentí que mi corazón se aceleraba, pero algo más profundo que el miedo tomó control. Una paz extraña, una certeza de que este momento, por aterrador que fuera, estaba en las manos de Dios. Las botas bajaron las escaleras. La puerta del sótano se abrió de golpe, y ahí estaban ellos, oficiales con uniformes que olían a autoridad y amenaza. Sus ojos escanearon la habitación hasta encontrarme. Uno de ellos me señaló
y su voz era fría como metal cuando dijo que tenía que ir con ellos. Mi mente empezó a correr. ¿Qué pasaría con estos jóvenes? ¿Con mi familia? ¿Con mi hija Eva? Pero mis piernas se movieron. Me puse de pie. Y mientras caminaba hacia esos hombres, una pregunta resonó en mi interior como un trueno silencioso. ¿Estaba realmente lista para pagar el precio que Jesús podría estar pidiéndome? El viaje en la camioneta militar fue silencioso, excepto por el rugido del motor y el traqueteo de las ruedas sobre caminos irregulares. Yo iba sentada entre dos oficiales que miraban hacia adelante como estatuas. No me golpearon, no me insultaron, pero el silencio era su propia forma de tortura, porque en ese vacío mi mente llenaba cada espacio con posibilidades aterradoras. ¿A dónde me llevaban? ¿Cuánto tiempo estaría ahí? ¿Volvería a ver a Eva, mi hija, alguna vez? Cerré mis ojos y comencé a orar en silencio, no con palabras elegantes o teología profunda, solo con lo único que mi corazón sabía decir en ese momento. Jesús, Jesús, Jesús. Su nombre era mi ancla en medio de la tormenta. Cuando la camioneta finalmente se detuvo, el calor del desierto me golpeó como una pared sólida en cuanto abrieron las puertas. El aire era tan seco que podía sentir mi garganta cerrándose. El sol del mediodía caía sin misericordia sobre la arena que se extendía en todas direcciones. Y ahí, en medio de esa vastedad vacía, estaba el campo militar de Mai Serwa. No era como las prisiones que ves en películas. No había edificios imponentes con barrotes en las ventanas. Era más primitivo, más cruel en su simplicidad. Había algunas estructuras bajas de concreto, torres de vigilancia con guardias que parecían buitres observando su territorio, y algo más que hizo que mi estómago se retorciera. Containers de metal como los que se usan para transportar mercancía en barcos, pero estos no llevaban productos, llevaban personas. Me bajaron de la camioneta sin delicadeza, pero sin violencia todavía. Me llevaron a una oficina pequeña y sofocante donde un oficial con ojos cansados se sentaba detrás de un escritorio cubierto de papeles amarillentos por el polvo. Me ordenó sentarme. Su voz no era cruel, pero tampoco era amable. Era neutra, del tipo que usan las personas que han hecho esto tantas veces que ya no sienten nada. Me senté en una silla de metal que quemaba la piel de mis piernas a través de la tela de mi vestido. El oficial abrió una carpeta y empezó a leer mi nombre, mi ocupación como cantante, mi pertenencia a la iglesia Rema, una organización que ellos llamaban ilegal, mi producción y distribución de material religioso prohibido. Levantó la vista hacia mí y me preguntó si sabía por qué estaba ahí. Le respondí que era por adorar a Jesús y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él suspiró como si estuviera cansado de tener esta misma conversación. Me explicó que era por violar las leyes de Eritrea, por participar en actividades religiosas no autorizadas, por influenciar a los jóvenes con propaganda extranjera. Le dije suavemente que no era propaganda, que era verdad, que era el evangelio que transforma vidas, pero me interrumpió diciendo que era suficiente. Sacó un documento de la carpeta y lo deslizó sobre el escritorio hacia mí, diciéndome que lo leyera, que lo firmara, y que todo esto terminaría hoy mismo, que me iría a casa. Mis manos temblaban mientras tomaba el papel. Las palabras bailaban frente a mis ojos, pero entendí perfectamente lo que decían. Que yo, Helen Berhane, renunciaba a mi participación en actividades evangélicas, que prometía no cantar música religiosa, que prometía no compartir el evangelio,
que prometía no participar en ninguna actividad relacionada con iglesias no autorizadas. El silencio en esa oficina era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. El oficial me extendió un bolígrafo. ¿Cómo explicar lo que sentí en ese momento? Era como si dos fuerzas titánicas estuvieran tirando de mi alma en direcciones opuestas. Una parte de mí, la parte humana y asustada, gritaba que firmara, que pensara en Eva, que pensara en mi familia, que eran solo palabras en un papel. Pero otra voz, más profunda, más antigua, más verdadera, susurraba diferente. Si niegas a Cristo delante de los hombres, Él te negará delante del Padre. Pensé en todos aquellos ancianos a quienes había cantado en sus lechos de muerte. Pensé en las mujeres de mi salón que habían encontrado esperanza en el Evangelio. Pensé en los jóvenes del sótano cuyas vidas estaban siendo transformadas por el poder de Dios. Y pensé en algo más profundo todavía. Pensé en Jesús, en cómo Él podría haber evitado la cruz con solo decir una palabra, en cómo podría haber llamado legiones de ángeles para defenderlo, pero no lo hizo, porque nos amaba demasiado. Coloqué el bolígrafo de vuelta sobre el escritorio. Le dije que no podía, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Le dije que no podía negar a aquel que murió por mí, que no podía prometer que dejaría de cantar sobre su amor, que era como pedirle al sol que deje de brillar, que era imposible. El oficial cerró los ojos y masajeó sus sienes. Murmuró que era una tonta idealista que iba a sufrir por nada. Le respondí con voz quebrada que no era por nada, que era por todo. Me arrastraron fuera de esa oficina. El sol del desierto me cegó temporalmente. Y entonces lo vi de cerca por primera vez. El container. Era una caja rectangular de metal corrugado, del tipo que había visto 1000 veces en el puerto de Massawa cuando era niña. Pero nunca imaginé que un día estaría dentro de uno. La puerta de metal chirriaba cuando la abrieron, y el calor que salió de ahí era como abrir un horno. Uno de los guardias gruñó que entrara. Di un paso, luego otro, y crucé el umbral hacia lo que sería mi hogar por los próximos años. No había ventanas. La única luz entraba por pequeñas rendijas en el techo donde el metal no sellaba perfectamente. El piso era de metal también, y cuando lo toqué estaba tan caliente que casi me quemó. El espacio no medía más de 6 metros de largo por 2,5 de ancho. Y no estaba sola. Había otras mujeres ahí. 5, 6, perdí la cuenta en la penumbra. Estaban sentadas o acostadas en posiciones incómodas, tratando de encontrar algún espacio donde el metal no estuviera hirviendo. Algunas me miraron con curiosidad. Otras ni siquiera levantaron la vista. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que resonó como una sentencia final. Y la oscuridad me tragó casi por completo. El olor era lo peor al principio. Sudor, suciedad, desesperación. No había baño, solo un balde en la esquina que necesitaba ser vaciado, pero nadie venía a hacerlo con suficiente frecuencia. No había ventilación. El aire que respirábamos era el mismo aire que exhalábamos, viciado y pesado. Una voz suave en la oscuridad me preguntó si era nueva. Una de las mujeres se había arrastrado más cerca. Le confirmé que sí. Me preguntó por qué estaba ahí. Le respondí que por Jesús. Ella soltó una risa amarga y me dijo que me uniera al club, que todas estaban ahí por Jesús. Esas palabras me golpearon con fuerza. No estaba sola. Estas mujeres, estas hermanas en la fe, habían tomado la misma decisión imposible que yo. Habían elegido a Cristo sobre la comodidad. Habían elegido la verdad sobre la libertad.
Las primeras horas fueron las más difíciles. Mi cuerpo no estaba acostumbrado al calor extremo. El sudor empapaba mi ropa hasta que no quedaba humedad en mi cuerpo para sudar. Mi lengua se sentía como papel de lija. Mi cabeza pulsaba con dolor. Cuando cayó la noche, el metal que había sido un horno se convirtió en un congelador. El desierto no tiene término medio. Te quema de día y te congela de noche. Nos apretábamos unas contra otras, compartiendo el calor corporal que nos quedaba, temblando en la oscuridad. Fue en esa primera noche cuando empecé a cantar. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez porque el silencio era demasiado pesado, tal vez porque necesitaba recordarme a mí misma quién era, o tal vez simplemente porque Dios puso una canción en mi corazón que necesitaba salir. Comencé en voz baja, casi un susurro. Te amo, por eso me acerco más a ti. Sé que vale la pena seguirte. No estoy solo lista para la prisión, confío en ti hasta la muerte. Las otras mujeres se quedaron quietas, y entonces, una por una, comenzaron a unirse. Sus voces, quebradas y débiles, se mezclaron con la mía. Y por un momento, ese container de metal se transformó en un templo. Fue entonces cuando escuchamos el golpe en la puerta, fuerte, amenazante. La voz del guardia era rabia pura cuando gritó que nos calláramos, que la próxima vez que nos escuchara cantar, íbamos a lamentar haber nacido. Nos callamos. El miedo nos envolvió como un manto, pero en mi corazón algo se había encendido. Ellos podían quitarme mi libertad, podían quitarme la comodidad, podían quitarme el contacto con mi familia, pero había algo que nunca podrían quitarme. No podían quitarme mi voz, no podían quitarme mi fe. Y definitivamente no podían quitarme a mi Dios. Esa noche, mientras las otras mujeres dormían inquietas, yo me quedé despierta mirando las pequeñas rendijas en el techo donde entraban rayos delgados de luz de luna, y susurré una oración que se convirtió en mi ancla para los meses venideros. Señor, no sé cómo voy a sobrevivir esto, pero sé que tú estás aquí conmigo. Úsame, quebrantada como estoy, úsame para tu gloria. Y en la oscuridad de ese container, toqué la pared de metal con mi mano. Estaba fría ahora, áspera, pero sería mi lienzo, porque tenía canciones dentro de mí que necesitaban salir. Y si no tenía papel, si no tenía instrumentos, si no tenía libertad, todavía tenía sangre y todavía tenía fe. Los días en el container se fundían uno con otro como pintura bajo la lluvia. Perdí la noción del tiempo. No había calendarios, no había relojes, solo el ciclo brutal del sol que convertía nuestro refugio de metal en un horno y la luna que lo transformaba en una nevera. Habían pasado algunas semanas, tal vez meses, no estoy segura. Lo que sí sé es que había encontrado un ritmo, por horrible que fuera. Las otras mujeres y yo habíamos aprendido a turnarnos para dormir, a compartir las escasas raciones de comida que nos daban, a orar juntas en susurros cuando los guardias no estaban cerca. Pero entonces todo cambió. Fue una mañana cuando la puerta del container se abrió con ese chirrido metálico que ya conocíamos demasiado bien. La luz del sol nos cegó temporalmente. Esperábamos que fuera la hora de nuestra comida o tal vez que vinieran a sacar a alguien para interrogatorio. En cambio, empujaron a alguien adentro. Era una mujer, grande, mucho más grande que cualquiera de nosotras. Su cuerpo llenaba el espacio como una montaña, pero lo que más me impactó no fue su tamaño físico, fueron sus ojos. Había algo en ellos que no estaba del todo presente, como si ella estuviera viendo un mundo que nosotras no podíamos ver.
El guardia dijo con una sonrisa que me heló la sangre que esta era nuestra nueva compañera, que cuidáramos bien de ella. Había algo de crueldad en esa sonrisa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. La puerta se cerró y nos dejó a todas en silencio. La mujer comenzó a mecerse de adelante hacia atrás, murmurando palabras que no tenían sentido. Sus manos grandes se abrían y cerraban compulsivamente. Y entonces, sin previo aviso, gritó. Un grito que no era de dolor físico, sino de algo más profundo, algo roto en lugares que los ojos no pueden ver. Una de las hermanas se me acercó y susurró que la mujer tenía problemas mentales, que no le daban ningún tratamiento, que esto iba a ser difícil. No tenía idea de cuán profética era esa observación. Los primeros días fueron confusos. La mujer, a quien llamaré Rachel, aunque nunca supe su nombre real, alternaba entre periodos de calma absoluta y explosiones de energía caótica. A veces se sentaba en silencio durante horas, mirando la pared de metal como si contuviera secretos. Otras veces se levantaba de repente y comenzaba a golpear las paredes con sus puños, gritando sobre cosas que solo ella podía ver. Traté de acercarme a ella, de hablarle suavemente, de cantarle, pero su mente era un laberinto donde yo no podía entrar. Y entonces empezaron las agresiones. La primera vez que me arrancó el cabello, pensé que había sido un accidente. Estábamos todas apretadas en ese espacio minúsculo. Era fácil que alguien te golpeara sin querer. Pero cuando sentí sus dedos grandes enredarse en mis trenzas y tirar con fuerza, hasta que mechones de cabello se desprendieron de mi cuero cabelludo, supe que no había sido accidental. El dolor era agudo, pero más que el dolor físico, era el shock, la traición de necesitar sentirte segura en el único espacio que tenías y descubrir que ni siquiera ahí había seguridad. Le rogué con lágrimas rodando por mis mejillas que por favor no me hiciera daño, que solo quería paz. Pero ella no me escuchaba, o tal vez me escuchaba pero no podía procesar las palabras. Su enfermedad mental era como un velo grueso entre su alma y el mundo exterior. Las otras hermanas trataron de protegerme al principio. Se ponían entre Rachel y yo, pero el espacio era tan pequeño que no había manera de mantener distancia real, y además, los guardias eventualmente trasladaron a las otras mujeres. Una por una fueron sacadas hasta que solo quedamos Rachel y yo. 10 meses. Eso fue lo que duró. 10 meses donde cada día era una batalla por sobrevivir no solo las condiciones del container, sino también la imprevisibilidad de mi compañera. Me despertaba en medio de la noche con sus manos jalando mi cabello, o encontraba moretones en mis brazos donde ella me había agarrado con fuerza sin darse cuenta de lo que hacía. Perdí peso drásticamente porque a menudo, cuando los guardias nos lanzaban nuestra escasa comida dentro del container, Rachel la pateaba antes de que yo pudiera comerla. Déjame contarte algo sobre el hambre. Al principio duele agudamente, como cuchillos en tu estómago, pero después de un tiempo el dolor se vuelve sordo, constante. Tu cuerpo entra en un modo de supervivencia donde cada célula grita por nutrición, pero eventualmente se resigna a la escasez. El sueño se convirtió en un lujo imposible. Rachel golpeaba las paredes del container a todas horas, haciendo un ruido ensordecedor que reverberaba en ese espacio cerrado. El metal amplificaba cada sonido hasta que sentía que mi cabeza iba a explotar. Había momentos donde me acurrucaba en una esquina con las manos sobre mis oídos, rogándole a Dios que me diera aunque fuera 5 minutos de silencio. Pero Dios parecía silencioso también. ¿Por qué?
Esa pregunta me atormentaba en la oscuridad. ¿Por qué permitía esto? Ya estaba en prisión por servirle. Ya había rechazado negar su nombre. ¿No era suficiente? ¿Por qué añadir esta capa adicional de tortura? Hubo momentos, lo confieso con vergüenza, donde consideré firmar ese papel, donde pensé que tal vez había malinterpretado lo que Dios quería de mí. Tal vez Él no esperaba que soportara esto. Tal vez había un límite de sufrimiento que era razonable, y yo había cruzado ese límite hacía mucho tiempo. Pero entonces recordaba a Jesús en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, rogándole al Padre que apartara la copa de sufrimiento, y recordaba cómo, a pesar de esa agonía, había dicho: no sea mi voluntad, sino la tuya. Si Él pudo soportar la cruz, ¿quién era yo para quejarme de un container? Había días buenos, si es que podían llamarse así. Días donde Rachel estaba más calmada. Los guardias ocasionalmente la sacaban del container durante algunas horas, supongo que para limpiarla o por alguna otra razón administrativa. Esos eran los únicos momentos donde yo podía dormir. Me derrumbaba en el piso de metal sin importarme el calor o el frío, y caía en un sueño tan profundo que era casi como morir temporalmente. ¿Sabes qué? Aprendí cosas sobre mí misma en esos 10 meses que nunca habría descubierto en la comodidad. Aprendí que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar a pesar de la duda. Aprendí que el amor verdadero no es un sentimiento cálido y difuso, sino una elección radical que haces incluso cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Porque a pesar de todo, empecé a amar a Rachel, no de la manera romántica o sentimental que el mundo llama amor, sino del tipo de amor que Cristo tiene por nosotros. Amor que elige, que persiste, que ve más allá de la locura y la violencia hacia el alma, creada a imagen de Dios que está atrapada adentro. Comencé a orar por ella, fervientemente. Susurraba en la oscuridad mientras ella dormía inquieta, pidiendo a Dios que recordara que esta mujer también era su hija, que estaba enferma, que estaba rota, pero que Él la amaba, y pidiéndole que me ayudara a amarla como Él la amaba. Y algo milagroso comenzó a suceder. Mi perspectiva cambió. Cuando Rachel me golpeaba, en lugar de sentir solo dolor, sentía compasión, porque me di cuenta de que ella estaba más prisionera que yo. Yo estaba encerrada en metal, pero ella estaba encerrada en su propia mente. Yo tenía esperanza de liberación eventual, pero sin tratamiento. ¿Qué esperanza tenía ella? Los guardias notaron algo. A veces se detenían afuera del container y se quedaban escuchando. Porque, a pesar de las circunstancias, yo seguía cantando, no todo el tiempo. Porque las palizas que recibía cuando me escuchaban cantar eran severas, pero había momentos donde simplemente no podía contenerme. Una tarde, después de que Rachel había tenido un episodio particularmente violento y finalmente se había quedado dormida exhausta, un guardia abrió la puerta. Era uno que nunca me había hablado antes, un hombre joven con ojos que todavía no estaban completamente endurecidos. Me preguntó por qué cantaba, y había genuina curiosidad en su voz. Levanté mi rostro hacia él. Sabía que debía verse terrible, adelgazada hasta los huesos, con parches de cabello arrancado, cubierta de moretones y suciedad. Le respondí simplemente que porque tenía algo por lo cual cantar, que tenía a Jesús, y que si podía cantar aquí, en el peor lugar imaginable, entonces su poder era real, entonces valía la pena todo esto. El guardia me miró por un largo momento, luego sacudió la cabeza como si yo fuera la loca y cerró la puerta.
Pero algo había pasado en ese intercambio. Había plantado una semilla y nunca sabes cuándo esas semillas van a germinar. Los meses se arrastraban. Mi cuerpo se debilitaba cada vez más. Hubo un periodo donde dejé de menstruar completamente. Mi cuerpo había entrado en modo de emergencia, cerrando funciones no esenciales para conservar energía. Y entonces, un día que no esperaba, después de lo que descubriría que habían sido 10 meses completos, la puerta se abrió. El guardia ordenó que saliera. Me arrastré hacia la luz. Mis piernas apenas podían sostenerme. El sol me cegó y tuve que cubrirme los ojos. Me informó que iba a un lugar diferente. No había compasión en su voz, pero tampoco había crueldad. Era solo un hecho. Miré hacia atrás al container. Rachel estaba sentada en la esquina, meciéndose. Y por primera vez en 10 meses sentí algo que no esperaba sentir: tristeza por dejarla. Pregunté quién iba a cuidar de ella. Mi voz apenas un susurro ronco. El guardia me miró como si yo fuera la que tenía problemas mentales, diciéndome que eso no era mi problema. Pero sí lo era, porque cuando amas, incluso a quienes te lastiman, no puedes simplemente apagar ese amor como un interruptor. Mientras me llevaban lejos, susurré una última oración por Rachel y agradecí a Dios por algo que parecía imposible de agradecer: por los 10 meses más difíciles de mi vida, porque me habían enseñado que la fe verdadera no se trata de sentimientos cómodos, se trata de elegir amar cuando el amor es lo más difícil que existe. Me llevaron a una celda diferente. No era mejor que el container, solo diferente. Era subterránea, excavada en la tierra como una tumba para los vivos. Las paredes eran de tierra compactada que olía a humedad y descomposición. El techo era tan bajo que no podía pararme completamente derecha, y la oscuridad era absoluta cuando cerraban la trampilla de metal sobre mi cabeza. Pero después de 10 meses con Rachel, la soledad se sentía casi como un regalo. Por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin miedo de despertarme con manos arrancándome el cabello. Podía pensar sin el ruido constante de golpes contra las paredes. Podía simplemente existir en el silencio, aunque, por supuesto, el silencio trae sus propios demonios. Cuando estás sola contigo misma en la oscuridad total, sin distracciones, sin escapatoria, tu mente se convierte en tu propio enemigo o tu propio santuario. Dependía de dónde elegía enfocar mis pensamientos. Algunos días, mi mente vagaba hacia Eva, mi hija. Se habría convertido ya en una mujer joven. ¿Me recordaría? ¿Entendería por qué su madre había elegido esto? ¿O me odiaba por haberla abandonado, aunque no hubiera sido mi elección? Otros días pensaba en mi madre, en cómo debía estar destrozada sin saber si yo seguía viva. En mi familia, en mis hermanos y hermanas de la iglesia, en todos aquellos que habían cantado mis canciones. Seguían cantando, o mi nombre se había convertido en una advertencia susurrada sobre lo que pasa cuando no te callas. Pero la mayoría de los días hablaba con Dios. No eran conversaciones hermosas y poéticas como las que escuchas en los testimonios. Eran crudas, honestas hasta doler. Le preguntaba por qué. ¿Por qué me había traído hasta aquí solo para dejarme pudrir en este agujero? ¿Cuál era el propósito de este sufrimiento? Y él nunca respondía con palabras audibles, pero había una presencia, algo que no puedo explicar con lógica, pero que era más real que las paredes de tierra que me rodeaban. Era como si él estuviera sentado ahí conmigo en la oscuridad, compartiendo el peso del silencio. Pasaron semanas, tal vez meses,
El tiempo pierde significado cuando vives en oscuridad constante. Y entonces, un día, algo cambió. Escuché voces arriba. La trampilla se abrió y me cegó con luz repentina. Un guardia ordenó que saliera. Subí la escalera de tierra torpemente. Mis piernas se habían debilitado por la falta de movimiento. Cuando llegué arriba, había varios guardias esperando, y con ellos, otra mujer. Era otra prisionera cristiana. Lo supe inmediatamente por la manera en que sus ojos se iluminaron cuando me vio. Ese reconocimiento instantáneo entre hermanos que han sufrido por la misma causa. El guardia dijo con indiferencia que íbamos a compartir la celda y nos empujó a ambas hacia la oscuridad subterránea. Cuando la trampilla se cerró sobre nosotras, esperamos en silencio hasta estar seguras de que los guardias se habían alejado. Y entonces, en la oscuridad, nos abrazamos como si fuéramos hermanas de sangre que se reencuentran después de una guerra. Ella susurró que se llamaba Marta. Le dije mi nombre. Me contó que sabía quién era, que conocía mis canciones, que las cantaban en su iglesia antes de que las cerraran. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Saber que mi música había tocado vidas, incluso ahora, era como agua fresca en tierra seca. Marta y yo nos convertimos en anclas la una para la otra. Orábamos juntas, nos turnábamos para contar historias de nuestras vidas antes de la prisión, nos animábamos cuando la esperanza se desvanecía. Ella había estado detenida incluso más tiempo que yo, y su cuerpo llevaba las marcas de ello. Fue Marta quien me contó sobre el bastón. Me explicó en voz baja una noche que lo usaban cuando querían quebrantarte de verdad, que no eran solo golpes regulares, que era sistemático, calculado para causar daño sin matar inmediatamente. Su voz temblaba al recordar, y entonces me mostró, incluso en la oscuridad casi total, podía sentir bajo mis dedos las irregularidades en su espalda, los lugares donde los huesos habían sanado torcidos, la piel que nunca volvería a ser suave. Me contó en susurros cómo la habían golpeado tanto que su cuerpo se endureció, cómo no podía caminar ni sentarse, cómo solo podía yacer ahí rogando que la muerte viniera pronto. Hizo una pausa y su siguiente confesión fue casi inaudible. Me describió cómo algo dentro de ella se desplazó, algo que no debería moverse, y el dolor era tan intenso que perdió la conciencia. Yo la sostuve mientras lloraba en silencio, y algo frío y pesado se instaló en mi estómago, porque sabía, con esa certeza terrible que a veces tenemos, que mi turno llegaría, y llegó más pronto de lo que esperaba. Fue una mañana cuando vinieron por mí. Varios guardias, más de los necesarios para una mujer desnutrida que apenas pesaba nada. Me arrastraron fuera de la celda subterránea, y el sol del desierto me golpeó como un puño. Me llevaron a un edificio que no conocía, una habitación pequeña con paredes de concreto manchadas con lo que no quería identificar. Y ahí estaba él, el director de la prisión. Un hombre grande con ojos que habían visto demasiado sufrimiento y habían dejado de sentir algo al respecto. Y en su mano, el bastón, no era grande o elaborado, era simple. Un palo grueso de madera, pulido por el uso. Pero la forma en que lo sostenía, como si fuera una extensión de su propia voluntad, me hizo entender que este objeto había sido el instrumento de incontables agonías. Me dijo que era mi última oportunidad, que firmara el papel, que renunciara a mi fe y que nunca más tendría que ver ese bastón. Su voz era casi aburrida. Miré el documento que uno de los guardias sostenía. Las mismas palabras de siempre, la misma traición que me pedían que cometiera.
Pensé en Marta, en su cuerpo roto, en lo que me había descrito, y pensé, Señor, creo que ahora es el fin. Pero entonces recordé algo, una imagen que había visto en una Biblia ilustrada cuando era niña. Jesús en el poste, su espalda desgarrada por los látigos romanos, sangre corriendo por su rostro, clavos atravesando sus manos. Y a pesar de todo eso, a pesar de poder bajar de esa cruz en cualquier momento, había elegido quedarse, había elegido el dolor, por mí, por todos nosotros. Levanté mi rostro hacia el director y le dije con voz quebrada pero firme que no podía, que Jesús sufrió más que esto por mí y que cómo podía yo hacer menos por él. Vi algo cruzar su rostro, tal vez era respeto, tal vez era furia, o tal vez solo era resignación de un hombre haciendo un trabajo que odiaba. Dijo que así fuera. Lo que sucedió después no voy a describirlo en detalle. No porque quiera ocultarlo, sino porque hay cosas que, cuando las pones en palabras, les das un poder que no merecen tener. Basta decir esto. Llegó un punto donde mi cuerpo ya no podía procesar más señales, donde todo se fundió en algo que trasciende lo físico. Hubo un momento donde mi mente se separó de mi cuerpo, como si yo estuviera flotando arriba, mirando hacia abajo. Y en ese estado extraño entre la conciencia y la inconsciencia, escuché una voz. No era audible, no venía de afuera, venía de un lugar más profundo que mis oídos podían alcanzar. Suficiente. Yo estoy contigo. Esto no es el final. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo perdió significado. Solo sé que eventualmente los golpes pararon, no porque hubieran tenido misericordia, sino porque incluso ellos pensaron que me habían matado. Me tiraron de vuelta a la celda subterránea, como se tira un saco de basura. Marta estaba ahí, y escuché su grito ahogado cuando me vio. Mi cuerpo no respondía, todo estaba hinchado, oscurecido. Había sangrado tanto que mi ropa estaba empapada. Marta rogaba que me quedara con ella, pero su voz sonaba muy lejana. Los días siguientes son borrosos. Entraba y salía de la conciencia. Marta me dio sorbos de agua cuando podía. Me limpiaba como podía con los escasos recursos que teníamos. Y oraba sin cesar. En algún momento los guardias abrieron la trampilla y me sacaron. No con violencia esta vez, sino casi con cuidado, porque habían tomado una decisión. No querían que muriera en su prisión. Era mejor enviarme a casa a morir. Me tiraron literalmente afuera de los portones del campo militar. Alguien, no sé quién, debió haber avisado a mi familia porque vinieron a recogerme. El shock en los rostros de mi hermana y mi hija cuando me vieron es algo que nunca olvidaré. Eva, mi pequeña Eva, que ya no era pequeña, se arrodilló junto a mí y lloró como si su corazón se estuviera rompiendo. Sollozaba preguntándome por qué no, simplemente había firmado el papel. Y con lo poco de fuerza que me quedaba, le acaricié el rostro y le susurré que porque, mi amor, hay cosas por las que vale la pena morir, y que su madre encontró una de ellas. Morir en tu propia cama es diferente a morir en una celda. Al menos eso es lo que pensaron los guardias cuando me enviaron a casa. Ellos esperaban que me marchitara silenciosamente, que desapareciera de la memoria colectiva como un problema resuelto. Pero ellos no contaban con dos cosas: la tenacidad de mi familia y la misericordia de un Dios que todavía tenía planes para mi voz. Los primeros días de vuelta en casa fueron como existir entre dos mundos. Mi cuerpo estaba ahí, respirando, ocupando espacio, pero mi mente seguía atrapada en ese container de metal, en esa celda subterránea,
en ese cuarto donde el bastón había caído una y otra vez. Eva no se apartaba de mi lado. La veía ahora con ojos que habían visto demasiado. Ya no era la niña que había dejado atrás. Era una mujer joven, con su propia fortaleza, con sus propios miedos. Se sentaba junto a mi cama durante horas, sosteniendo mi mano, cantando suavemente las canciones que yo le había enseñado cuando era pequeña. Mi hermana traía doctores, no oficiales, porque el gobierno nos vigilaba, pero profesionales compasivos que arriesgaban su propia seguridad para ayudar. Revisaban mi cuerpo roto y sacudían sus cabezas con una mezcla de horror y asombro. Uno de ellos murmuraba mientras examinaba mis costillas fracturadas que esto debería haberme matado, que el trauma interno era un milagro que estuviera viva. Pero yo sabía que no era solo un milagro médico, era algo más. Cada mañana que abría mis ojos, cada respiración que tomaba, aunque doliera, era evidencia de que Dios no había terminado conmigo todavía. La recuperación fue lenta, tan lenta que hubo días donde deseaba que simplemente terminara. Mi pierna izquierda estaba tan dañada que los médicos pensaban que nunca volvería a caminar sin ayuda. Mi cuerpo era un mapa de cicatrices, cada una contando una historia de fe que había costado sangre. Pero algo extraordinario comenzó a suceder mientras yacía en esa cama, sanando milímetro por milímetro. Las cartas empezaron a llegar. Al principio fueron unas pocas, luego decenas, luego cientos. Alguien, de alguna manera, había logrado sacar la historia de mi encarcelamiento más allá de las fronteras de Eritrea. Organizaciones como Amnistía Internacional, Christian Solidarity Worldwide y Portas Abiertas habían tomado mi caso. Mi nombre estaba siendo susurrado en iglesias alrededor del mundo. Personas que nunca había conocido estaban orando por mí. Eva me leía las cartas, una por una, mientras lágrimas rodaban por ambas de nuestras caras. Una mujer de Brasil escribía sobre cómo mi fe había encendido algo en su corazón, cómo había estado viviendo una vida tibia, pero mi valentía la desafiaba a ser radical por Cristo. Un pastor de Corea del Sur contaba que habían estado ayunando y orando por mi liberación, que Dios me había hecho un testimonio viviente de su poder. Una familia de Dinamarca decía que no podían hacer mucho, pero querían que supiera que no estaba olvidada, que era su hermana en Cristo y me llevaban en sus corazones. 3,000 cartas en total, 3,000 recordatorios de que mi sufrimiento no había sido en vano, de que cada golpe que había soportado, cada noche que había temblado de frío, cada momento donde había querido rendirme pero no lo había hecho, había significado algo más grande que yo misma. Eva me decía con asombro en su voz que el mundo sabía, que el mundo entero sabía lo que había hecho, pero yo no me sentía heroica, me sentía quebrada, y en mi quebrantamiento empecé a entender algo profundo sobre el reino de Dios. Él no necesita nuestras fortalezas, necesita nuestra disposición a ser usados incluso en nuestra debilidad. Mientras tanto, la situación en Eritrea empeoraba. El gobierno intensificaba su persecución contra los cristianos. Más y más hermanos estaban siendo arrestados. Las iglesias subterráneas estaban siendo infiltradas y mi familia vivía bajo vigilancia constante. Eva fue quien vio la realidad primero. Una tarde se sentó al borde de mi cama y tomó mi mano con firmeza. Me dijo con voz temblorosa pero decidida que teníamos que salir del país, que si me quedaba me matarían y que si ella se quedaba eventualmente vendrían por ella también. Mi corazón se partió. Dejar Eritrea significaba dejar todo lo que conocía,
la tierra donde había nacido, las tumbas de mis antepasados, las calles donde había crecido, pero miré a mi hija, esta mujer valiente que se había convertido en mi protectora, y supe que tenía razón. Le dije que ella primero, que era joven, que tenía toda la vida por delante, que fuera y buscara asilo, y que cuando estuviera segura, encontraríamos la manera de que yo la siguiera. Nunca olvidaré la noche en que Eva se fue. No hubo despedidas dramáticas porque no podíamos arriesgarnos a llamar la atención. Solo un abrazo largo en la oscuridad, su cuerpo temblando contra el mío, ambas tratando de ser valientes por la otra. Susurró que me amaba, que estaba orgullosa de mí, tan orgullosa. Le respondí que fuera con Dios, mi amor, que volara libre. Los meses después de su partida fueron los más solitarios de mi vida, peores incluso que la prisión, porque al menos ahí había tenido la esperanza de volver a verla algún día. Ahora estaba en algún lugar del mundo, navegando peligros que yo no podía ni imaginar, y no había manera de saber si estaba bien. Pero entonces llegó la noticia. Eva había llegado a Sudán. Estaba viva y estaba solicitando asilo en Dinamarca. Era mi turno. El viaje fue una pesadilla borrosa. No puedo dar detalles específicos sin poner en peligro a las personas valientes que me ayudaron a cruzar la frontera. Solo diré esto. Hay una red de creyentes dispuestos a arriesgar todo por ayudar a sus hermanos perseguidos. Son héroes anónimos que nunca recibirán reconocimiento en esta vida, pero cuyas recompensas en el cielo serán inmensas. Llegué a Khartum, Sudán, más muerta que viva. Mi cuerpo apenas había sanado lo suficiente para el viaje. Cada movimiento era agonía. Pero estaba fuera. Por primera vez en años, estaba respirando aire de libertad. Fue en un refugio en Khartum donde conocí a los representantes de Portas Abiertas. Una mujer amable con ojos compasivos se sentó junto a mí y comenzó a llorar antes de que yo dijera una palabra. Me dijo suavemente que sabían lo que había pasado, que el mundo había estado orando por mí, que había sido más valiente de lo que podía imaginar. Me conectaron con recursos, con abogados, con documentación y, lo más importante, me ayudaron a reunirme con Eva. El día que volví a ver a mi hija en el aeropuerto de Copenhague es un recuerdo grabado en mi alma con letras de oro. Corrió hacia mí y nos derrumbamos en los brazos de la otra, llorando tan fuerte que otros viajeros se detuvieron a mirarnos. No me importó. Después de todo lo que habíamos soportado, teníamos derecho a nuestras lágrimas de alegría. Dinamarca nos dio asilo en un mes. Un mes. Otros refugiados esperaban años, pero algo en mi caso había tocado corazones. La aprobación llegó como una puerta abriéndose cuando todas las otras habían estado cerradas. La atención médica fue lo primero. Doctores reales, con equipo moderno, que podían tratar las lesiones que habían estado sin atención por tanto tiempo. Me hicieron cirugías, fisioterapia. Eventualmente, con la ayuda de un bastón, pude caminar de nuevo. No era la misma caminata ligera de mi juventud. Era lenta, a veces dolorosa, pero era movimiento, era independencia. Era un pequeño milagro cada vez que daba un paso. La vida en Dinamarca era extraña al principio. Todo era tan limpio, tan ordenado, tan seguro. A veces me despertaba en medio de la noche, confundida, esperando el calor sofocante del container o el frío de la celda subterránea. Pero poco a poco, mi cuerpo aprendió que estaba a salvo. Encontré trabajo. Nada glamoroso, solo un empleo simple que me permitía pagar las cuentas. Y conocí a alguien, un hombre bueno, un creyente,
que escuchó mi historia sin juzgarme, que vio mis cicatrices y no se asustó. Nos casamos en una ceremonia pequeña y simple, y por primera vez en años sentí algo parecido a la normalidad. Pero Dios no me había traído hasta aquí solo para que viviera una vida tranquila. Las invitaciones comenzaron a llegar. Iglesias en Europa que querían escuchar mi testimonio, conferencias sobre persecución cristiana, programas de radio. Me pidieron que escribiera un libro para que mi historia pudiera alcanzar aún más personas. Al principio resistí. Oraba diciéndole al Señor que ya había dado suficiente, preguntando si no podía simplemente descansar ahora. Pero Él fue persistente y eventualmente entendí por qué. Había miles de hermanos todavía en Eritrea, todavía en esos containers, todavía siendo torturados, todavía preguntándose si alguien en el mundo sabía o le importaba. Yo había escapado, pero ellos no, y yo tenía algo que ellos no tenían, una voz que el mundo escucharía, así que empecé a hablar, a viajar, a contar mi historia una y otra vez en diferentes idiomas, diferentes países, diferentes audiencias. Y cada vez que hablaba, veía lo mismo, personas que habían estado viviendo una fe tibia, siendo despertadas a la realidad del costo del discipulado. Canté en escenarios alrededor del mundo, las mismas canciones que una vez había susurrado en un container, ahora resonaban en auditorios llenos. Y el mensaje era siempre el mismo. Si yo pude cantar en la prisión, imaginen lo que ustedes pueden hacer con su libertad. No la desperdicien, no la den por sentada. Úsenla para la gloria de Dios. Hay algo profundamente irónico en mi historia. Ellos me encerraron para silenciar mi voz, pero al hacerlo la amplificaron. Ahora mi testimonio alcanza millones. Pastores predican sobre mi fe. Misioneros usan mi historia para inspirar. Y en lugares donde los cristianos están comenzando a enfrentar persecución, mi nombre es susurrado como un recordatorio. Si Helen pudo soportar, nosotros también podemos. No me malentiendas. No me gusta el dolor que soporté. No soy masoquista glorificando el sufrimiento. Las cicatrices en mi cuerpo todavía duelen en días fríos. Las pesadillas todavía vienen ocasionalmente. El trauma no desaparece solo porque escribas un libro o des un testimonio. Pero puedo decir esto con absoluta certeza. Valió la pena. Valió la pena cada golpe, cada lágrima, cada momento de desesperación, porque Dios tomó mi quebrantamiento y lo convirtió en algo hermoso. Él tomó mi dolor y lo transformó en esperanza para otros. Y cuando me paro en esos escenarios, cuando mi voz llena auditorios, cuando veo lágrimas rodando por las caras de personas que están siendo desafiadas a vivir radicalmente por Cristo, sé exactamente por qué sobreviví. No fue solo para mí, fue para todos aquellos que necesitaban ver que la fe de Jesús no es un concepto teórico. Es una realidad que vale cada sacrificio que podamos hacer. Soy Helen Berhane. Soy una voz que el desierto no pudo callar, y mientras tenga aliento en mis pulmones, seguiré cantando sobre el Dios que me sostuvo en el infierno y me llevó de vuelta a la luz. La historia de Helen Berhane no es solo una historia del pasado. Es una historia que sigue escribiéndose cada día, porque mientras tú escuchas estas palabras, hay hermanos y hermanas en Cristo que en este preciso momento están encerrados en containers de metal, están siendo torturados, están eligiendo a Jesús sobre la libertad, están cantando en la oscuridad. Helen hoy vive en Dinamarca con su familia. Camina con la ayuda de un bastón. Sus piernas llevan las cicatrices permanentes de aquellos 32 meses de horror. Su cuerpo nunca volverá a ser el mismo, pero su espíritu, su fe,
esa llama que ni el calor del desierto, ni el frío de la noche, ni la violencia de los hombres pudieron apagar. Arde más brillante que nunca. Ella viaja por el mundo contando su testimonio. Ha hablado en conferencias internacionales sobre persecución cristiana. Ha escrito libros que han tocado millones de corazones, y cada vez que sube a un escenario, cada vez que su voz llena un auditorio, es una victoria sobre aquellos que intentaron silenciarla. Es una declaración de que el poder de Dios es más grande que cualquier prisión humana. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Helen no se considera una heroína. Cuando le preguntan cómo pudo soportar lo que soportó, ella siempre responde lo mismo. No fui yo, fue Cristo en mí, yo solo era el vaso quebrado a través del cual Él eligió brillar. Y ahí está la lección más profunda de esta historia. Dios no busca personas perfectas, no busca superhéroes espirituales que nunca duden, que nunca tiemblen, que nunca lloren. Él busca corazones dispuestos. Busca almas que, incluso en su debilidad, en su miedo, en su quebrantamiento, elijan decir, sí, Señor, usa mi vida para tu gloria, sin importar el costo. Helen tuvo miedo. Lo admite libremente. Hubo momentos donde quiso rendirse, donde la tentación de firmar ese papel y terminar el sufrimiento era casi irresistible. Pero eligió algo más grande que su comodidad. Eligió la fidelidad. Y Dios honró esa elección de maneras que ella nunca pudo imaginar cuando estaba encerrada en ese container. Hoy, mientras tú escuchas esta historia, quizás estés enfrentando tu propio container. Tal vez no sea de metal, tal vez sea una enfermedad que te está quebrando, una situación financiera que te está ahogando, una relación que te está destrozando, una prueba de fe que te está haciendo cuestionar todo lo que creías. Y en ese container, sea cual sea su forma, Dios te está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Confiarás en mí incluso aquí? ¿Me adorarás incluso cuando duele? ¿Cantarás incluso en la oscuridad? Helen te diría esto: la fe que no es probada no es fe real. Es solo optimismo bonito. La fe verdadera se forja en el fuego, se purifica en el sufrimiento. Se demuestra cuando tienes todas las razones para abandonar, pero eliges quedarte. Y aquí está la promesa que sostiene todo. Dios nunca te pedirá que pases por algo sin caminar a tu lado. Él estuvo con Helen en ese container. Estuvo con ella cuando Rachel le arrancaba el cabello. Estuvo con ella cuando el bastón caía sobre su espalda. Y Él está contigo ahora mismo, en cualquier valle oscuro que estés atravesando. Porque el mismo Dios que convirtió las paredes de un container en un santuario, que transformó los gritos de dolor de una mujer en un testimonio que inspira a millones, que tomó 32 meses de infierno y los convirtió en una plataforma para proclamar su gloria en el mundo entero. Ese mismo Dios tiene planes para tu dolor. No está desperdiciado, no es sin sentido. Nada de lo que permites que Dios toque en tu vida es en vano. Helen sigue siendo la voz de los que no pueden hablar. Ella aboga por los miles de cristianos eritreos que todavía están en prisión. Viaja a campos de refugiados en Etiopía y Sudán para abrazar a viudas de pastores encarcelados, para ayudar a mujeres que fueron violadas en la frontera mientras huían, para ser las manos y los pies de Cristo para aquellos que el mundo ha olvidado. Y su mensaje para ti, para todos nosotros que vivimos en libertad religiosa, es simple pero penetrante. Si yo pude cantar en una prisión, imagina lo que tú puedes hacer con tu libertad. No la desperdicies, no la des por sentada. Cada domingo que puedes ir a la iglesia sin miedo de ser arrestado, cada Biblia que puedes leer sin tener que esconderla, cada oración que puedes hacer en voz alta sin consecuencias, es un regalo. Úsalo. Úsalo para la gloria de Dios. Entonces, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo con tu libertad? ¿Estás viviendo una fe tibia, cómoda, que no le cuesta nada? ¿O estás dispuesto a ser radical por Cristo, a pagar el precio del verdadero discipulado, a llevar tu cruz donde quiera que Él te llame? No todos seremos llamados a la prisión física, pero todos somos llamados a morir a nosotros mismos, a negar nuestros deseos egoístas, a elegir el camino estrecho, aunque el ancho se vea más fácil.
La historia de Helen Berghain es un espejo. Nos muestra lo que la fe auténtica se ve en su forma más pura. Nos desafía, nos incomoda y nos invita a preguntarnos, si nuestra fe fuera puesta a prueba de esta manera, ¿qué encontraríamos en lo más profundo de nuestros corazones? Si esta historia te ha tocado, si te ha desafiado, si te ha hecho ver tu propia fe bajo una nueva luz, no la guardes para ti. Compártela. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar que el Dios de Helen Berhane es el mismo Dios que está con ellos en sus luchas, que Él es fiel, que Él sostiene, que Él nunca abandona. Dale me gusta a este video si el testimonio de Helen ha encendido algo en tu corazón. Suscríbete a este canal porque tenemos muchas más historias como esta, testimonios de fe que transforman, que inspiran, que glorifican el nombre de Jesucristo. Historias de personas ordinarias que sirvieron a un Dios extraordinario y cuyas vidas se convirtieron en faros de esperanza en medio de la oscuridad. Y sobre todo, ora por los Helen Berhanes de hoy, por los cristianos perseguidos en Eritrea, en Corea del Norte, en Afganistán, en Somalia, en tantos lugares donde seguir a Jesús puede costarte todo. Ellos son tu familia, son parte del cuerpo de Cristo, y cuando ellos sufren, todos sufrimos con ellos. Porque al final del día, la historia de Helen no es sobre Helen, es sobre un Dios que es fiel incluso cuando todo parece perdido, es sobre un Salvador que camina con nosotros a través del valle de sombra de muerte. Es sobre un Espíritu Santo que nos da fuerza sobrenatural para soportar lo que naturalmente sería imposible. Es sobre Jesús. Siempre ha sido sobre Jesús. Él fue quien sostuvo a Helen. Él fue quien convirtió su sufrimiento en testimonio. Él fue quien tomó una cantante desconocida de un país pequeño y la convirtió en una voz que resuena alrededor del mundo. Y Él quiere hacer lo mismo contigo, con tus luchas, con tus quebrantamientos, con tus containers, sean cuales sean. Solo tienes que entregarle el control y confiar que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no puedes ver el camino adelante. Que el Dios de Helen Berhane, el Dios que nunca duerme ni se cansa de cuidar a sus hijos, el Dios cuyo amor no tiene límites ni condiciones, te bendiga, te fortalezca y te use para su gloria. Y recuerda siempre, si ella pudo cantar en el desierto, tú puedes adorar en tu circunstancia, porque el mismo poder que la sostuvo a ella vive en ti. Hasta la próxima historia, hasta el próximo testimonio de fe que cambia vidas. Porque mientras haya un Dios en el cielo que convierte el dolor en propósito, seguiremos contando estas historias para la gloria de su nombre. Amén.